Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome to your English class. It's time for begin with another class. Let's pay attention because at first we have to go to read the versicle. And remember, we are going to read this versicle in many times because we are going to study all the fruit of the spirit, or the word 9 fruit of the spirit. Okay, let's go to Galatians 5:22 to 23. That the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Okay, well, let's see. For today, we're going to take a look in Bible Hub. Okay, here we have Galatians 5:22, just the first part. Okay, pay attention because we are reading Berean Standard Bible. That the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Bueno, vamos a ir viendo este versículo a la luz de diferentes traducciones al inglés. No hay mucha variante entre este versículo y sus traducciones, unas cuantas palabras, pero esas palabras nos dan mucho en qué pensar. En primer lugar, estamos viendo la traducción que se conoce como Berean. Esta traducción pues es más propia del inglés. De hecho, proviene de una comunidad que se conocían como los Bereanos, ¿verdad? Por la zona en donde vivían, que fueron, digamos, de los primeros como en meterse un poco a traducir diferentes papiros, digamos, que componían la Biblia, ¿verdad? Y de ahí resultó esta versión, que pues no la vemos en el español, ¿verdad? No es una versión que podamos encontrar en español, es más inglés. Ahora, entre la Biblia, la New International Version y la English Standard Version, no hay muchas diferencias en el inicio. Miren, but the fruit of the Spirit, but the fruit of the Spirit, but the fruit of the Spirit. Todas comienzan igual, pero el fruto del Espíritu es. La New Living Translation o la nueva traducción viviente, que de esta sí hay una versión en español, igual que la New International Version, hay una versión en español, comienza diferente de las otras. Dice, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Miren qué diferente la forma de traducir esto. La otra es como más directa, pero el fruto del Espíritu es. Esta dice, but the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo produce, y miren que está aquí, un simple present tense. Ahí hay un simple present tense. This kind of fruit in our lives. Ese tipo de fruto en nuestras vidas. Y luego viene el listado. Ahora, vamos aquí. Entre la New Living Translation, la English Standard y la Berean, todos los fruit of the Spirit, por lo menos los que aparecen en el versículo 22, son los mismos. Comienza con love, luego va joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. En la New International Version, o New International Version, si se omite el sonido de la T, notarán que el cuarto, de la fourth, que vendría siendo el de patient, ha sido cambiado por otro vocablo, que es forbearance, que es sinónimo de paciencia, ¿verdad? Es sinónimo de paciencia. Entonces, son cambios mínimos, pero nos dicen muchas cosas. Si nos quedamos con la primera parte de la New Living Translation, es claro y debemos de pensar o reflexionar en lo siguiente. A God, a Dios en general, le gusta mostrar las leyes espirituales con las leyes naturales o haciendo uso, digamos, de la naturaleza. Jesús hizo mucho eso en sus parábolas, en sus sermones, en lo que él enseñó y que está plasmado en los evangelios. Él siempre se remitía a cosas de la naturaleza y habló mucho, ¿verdad? Nos dejó mucho de qué decir en términos de los frutos, en términos de la siembra. Él hablaba de sembrar, de que se siembra la semilla, sale el sembrador, siembra la semilla. Hay semilla que cae pues en ciertas partes en tierras buenas y otras caen en tierras malas, resumiendo esa parte, ¿verdad? Y pues ahí va a haber fruto, pero también, ¿verdad? En una ocasión se le acercó a una higuera, dice que tenía hambre y él esperaba encontrar un higo y resulta que era una higuera estéril. Entonces de ahí se dice, bueno,
un árbol, un tree, ¿verdad? Un tree que ha sido, que está diseñado para darnos para darnos fruta y no cumple su función, no nos da fruta, pues es un árbol que no sirve para nada, más que para hacer leña de él y echarlo al fuego y tal vez calentarnos, pero fuera de eso no cumple su propósito. Y luego, más adelante, ¿verdad? A los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, ¿verdad? Él les dijo, ¿verdad? Bueno, por sus frutos les conoceréis. Y eso no solo aplicaba a ellos, sino que también aplicaba a los discípulos, ¿verdad? En el sentido de que si son realmente, si se han entregado a Dios, pues van a dar buenos frutos, frutos correctos, dignos de arrepentimiento, pero si no lo han hecho, pues no se va a obtener fruto. Y ahora vamos a Galatians, que fue escrita por Pablo, y Pablo nos habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Las personas cuando aceptan a Jesús, a Cristo como su Salvador personal y le reconocen como Señor de su vida, pues van a tener presencia del Espíritu Santo en su interior. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero la presencia del Espíritu Santo no garantiza que usted va a tener estos frutos como el love, el joy, el peace. No es garantía en el sentido de que debemos de cultivar estos frutos. No es que, el Espíritu Santo llegó a mí y entonces ya tengo todo eso, ya tengo love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, godness, and self-control, ¿no? Estos deben ser cultivados, ¿verdad? Como una pequeña semillita, debemos de irlos regando hasta que la planta va creciendo. Tenemos que estar pendientes de ellos. Entonces, el Espíritu Santo, no cabe duda, produce esto en nosotros, pero si lo dejamos trabajar en nosotros, si usted no deja trabajar el Espíritu Santo, jamás va a haber estos frutos. Y ojo, importante, partimos con love, con el amor. Es el primero y tiene una razón por la cual tiene que estar en el primer lugar ahí. Y es que si no tengo amor, pues va a ser difícil alcanzar el resto de los frutos. El joy, que es lo que estamos viendo ahorita, este joy depende de love. Si queremos a las otras personas como lo manda Dios, ¿verdad? Querer al prójimo como a mí mismo, entonces vamos a tener joy. Pero si no los queremos, pues este gozo, recuerden que no es por las cosas materiales. Sí, debemos ser agradecidos porque Dios nos da diferentes cosas y por tener, digamos, comodidades y otras cosas más. Pero este joy es algo que es independiente de lo material. Es algo que viene del interior, de que independientemente de la circunstancia o condición que yo esté pasando, me siento gozoso. ¿Por qué? Porque Dios me ha salvado. Because He saved me. Ok. Wow. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Y vamos a ir hoy a continuar con lo que sería el future. Nos quedamos ayer en esta parte, ¿verdad? Vamos a ver esta infografía que es de English Grammar Here, ¿verdad? Este es un sitio web que se encuentra en internet y que ustedes lo pueden accesar, tiene bastante contenido. Lo hemos traído porque lo enfocan a British English, ¿verdad? Eso es inglés británico. Entonces tenemos que hablar un poquito porque hay una little difference, hay una pequeña diferencia entre el American y el British English, aunque no es tan así rígida, porque a veces a los norteamericanos, a algunos se les suele salir esta palabrita en lugar de la otra. Entonces, hemos explicado que para el Simple Future Tense tenemos una estructura donde tenemos un subject, tenemos un sujeto, ¿verdad? Tenemos que usar el auxiliar will y aparte de esto, necesitamos lo que es un verbo. Ahora, aquí dice will o should. Will o should. Es el mismo, ¿verdad? Nada más que uno este es el más conocido, este es poco empleado, pero se puede usar. Si me dicen, I will go to Thailand, es igual que me digan, I will should go to Thailand. Es lo mismo, es la misma función, ya sea con will o con should. No hay diferencia, solo la escritura y la pronunciación, pero en términos de lo que decimos es lo mismo. Iré a tal parte. I will go, I should go. Es lo mismo. Ahora, en este material aquí nos habla de bare form. Eso casi no se usa mucho. Una bare form es lo que nosotros llamamos la infinitive form. Bare form. Por ser británica, la página usa otros términos a veces.
pero es lo que nosotros le llamamos infinitive form o forma infinitiva. Recuerden que la forma infinitiva es un verbo, ¿verdad? Que no está conjugado en ningún tiempo verbal, ¿verdad? Que no tiene ninguna forma verbal, sino que es la forma como base. Entonces, aquí tenemos algo importante e interesante, y es que, por ejemplo, si alguien me usa el I, por darle una idea, el I will, y decimos, la contracción, I'll, okay, I'll, y si alguien dice I should, que es lo mismo, ¿verdad? Y la contracción, ¿cuál va a ser? La misma, I'll. Entonces, cuando alguien esté contractando esto, muy difícilmente voy a saber si lo está contractando con will o con should, porque es lo mismo, I'll y I'll, la misma contracción. Solamente cuando se utilice separado, ¿verdad? De la contracción, pues entonces lo vamos a identificar fácilmente. I will, I should. Pero no debemos de confundirnos y por eso lo traemos a colación en esta clase. Si usted escucha a alguien decir I should y cualquier verbo, I should drink, I should do, I should go, I should eat, cualquier cosa es igual que esté diciendo el will. Nada más que se acostumbra a decir que esta es una forma más British, más británica. Pero, repito, a veces se lo podemos escuchar a uno que otro norteamericano utilizarlo. Ya depende de la costumbre. Ok, hasta ahí con las affirmative. Ahora se vienen las otras dos. Y la ventaja que tenemos con las otras dos es que ya no se usa el should. En otras palabras, esta tiene una limitante y es que solo se utiliza para lo que son las oraciones afirmativas. En las negativas y en las interrogativas no se usa. Entonces, tenemos, por ejemplo, el subject will not, que ya sabemos que vamos a usar won't, y repito, para no confundirla con el otro verbo, ¿verdad? De preferencia, digámoslo como o, won't, como o, won't. I won't go. I won't go to Thailand. No, no iré. No iré a tal parte. Y la interrogativa que el will, pues va al principio. Entonces, nótese que, por ejemplo, cuando estamos en el simple present, el auxiliar para el simple present es do y does. Entonces, do y does iba al principio. Para las negativas, pues teníamos el uso de don't y doesn't. Aquí eran las negativas. Y pues en lo único que no se usa eso es para las formas, digamos, afirmativas. Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, lo mismo vimos para el past. En el sentido de que usamos el did, ¿verdad? Pero el did en el past solo era para las didn't negativas y para las interrogativas. Nada más ahí, pero en las demás no lo utilizamos. Entonces, aquí sí, lo vamos a usar en las tres. El auxiliar va en las tres, ¿verdad? Y recordemos que lleva cada uno su posición en donde se va a emplear. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Es lo que ya habíamos visto y nada más se nos agrega esto de que podemos usar will o should para las affirmative statements. Ok, let's continue. Vamos a ir a la siguiente parte. En la siguiente parte de esta infografía tenemos algo interesante que me voy a detener un poquito a explicarlo porque cuesta un poco entenderlo. Es algo rarito esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicárselos de la mejor manera. Ok, las primeras tres columnas que ven ustedes ahí es lo mismo que ya explicamos. Affirmative, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, plural, and they will. Y ahí está con come todos, ¿verdad? I will come, yo iré. You will come, tú irás. He will come, él irá. She will come, ella irá. It will come, eso o eso irá. We will come, nosotros iremos o venimos en este caso, ¿verdad? Y, aunque el come, ¿verdad? También lo podemos traducir como llegaremos, ¿verdad? Porque recuerden que es el verbo come de venir, ¿verdad? De llegar a un lugar. Entonces, podría ser como venir, como ir. Podemos verlo de esa manera cuando lo vamos a ver al futuro. Y pues tendríamos ahí el you singular y el you plural. Las negativas, lo que ya explicamos. I won't come, no llegaré, no iré, podría ser una forma de ver eso.
You won't come. No irás, ¿verdad? O no llegarás. He will not or won't. He won't, she won't, it won't, we won't, you won't, and they won't. Recuerden que el come lo pueden cambiar por cualquier verbo. Y ahí ya estamos conjugando. Entonces vean qué sencillo. Esto es so simple. Es muy simple, ¿verdad? El conjugarlo porque lo único que cambia entre todos es el pronombre, ¿verdad? Pero ya de ahí la expresión va a ser la misma, will y el verbo. Will y el verbo. No hay mayor cambio. Y las questions, lo mismo. Comenzamos con will. Will I come? Este está ya con come in, ¿verdad? Entonces, como ya se le agrega come in, ya es diferente a las otras. Ya nos aclara que eso implica entrar, entrar a un lugar. Vean que estas no tienen el come in, porque si le agregáramos aquí, I will come in, pues ya sería exactamente, ¿verdad? Yo entraré. Y si le agregamos el in a todas estas. Por eso en esta está ya el in porque ya es más específico. Por eso les decía, el come allí podría ser esto, podría ser lo otro. Pero si ponemos in, ya implica el hecho de entrar a un lugar, entrar físicamente posiblemente. Entonces, tenemos ahí eso. Will I come in? Will you come in? Will he come in? Will she come in? Will it come in? We will come in. Will you come in? Will they come in? Ok. No hay mayor dificultad hasta allí. Y hasta allí, digamos que entendemos affirmative, negative, interrogative. Pero hay una fourth, hay una cuarta columna allí que dice interrogative, negative. Y eso nos puede parecer un poco raro, porque es como hablar de lo negativo mezclado o mixes con lo interrogativo. Okay, and you are going to tell me, hey, teacher, what is happening over here? I don't understand. I don't got it. No me quedó claro, teacher. ¿Qué pasa aquí? Ok, debemos estar conscientes de lo siguiente. Ya pasamos por el present, ya pasamos por el past. Y ahora vamos al future. La diferencia entre el present, el past y el future, pues todos lo sabemos. Pero ocurre algo interesante. Y es que el future de los tres es el único que se basa en las probabilidades o las possibilities about the future. Es el único que se basa en decir, bueno, cuando yo digo I will go, I will drink, I will eat, I will drive, I will whatever, lo que sea. Es una possibility, es una posibilidad que eso ocurra. O sea, yo puedo afirmar que eso ocurrirá, pero no es seguro, no es seguro, ¿verdad? Es como que yo les diga, yo pensaba, por lo menos ayer decía, bueno, Alemania le va a meter una gran goleada a Japón, vea, pero eso es lo que yo decía del future. Y el future ocurrió hoy en la mañana y la gran decepción con los alemanes. Vea. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos sobre eventos del futuro, los cuales no tenemos control. We don't have control about the future. No tenemos control del futuro. Entonces, cuando usamos expresiones del futuro, lo que queremos decir es que pensamos que algo va a ocurrir. O tenemos como, si lo vemos en affirmative, es como que la balanza, ¿verdad? De lo que va a ocurrir está más al lado positivo. Pero si decimos que es lo negativo, es como decir, bueno, esto no va a ocurrir, pero hablamos en términos de probabilidades de que algo ocurra. Hay ahí un poeta, ¿verdad? Que tiene su escrito que dice algo así como de que, ¿quiere recordarme? Este, el pasado ya no es nuestro, el futuro nos es incierto y el presente es lo único que tenemos, ¿verdad? Eso va claramente con esto. ¿En qué sentido? Del pasado, yo no puedo hablar de probabilidades del pasado porque los hechos ya se dieron, ya ocurrieron. Por lo tanto, no puedo pensar de que en el pasado pudo haber sido algo o no. Ya fue en el presente. Bueno, en el presente las cosas las estamos viendo en el momento. Entonces no puedo decir si algo va a ocurrir o no, porque lo estoy viendo ocurrir en el momento.
Pero el future tiene esa característica que yo puedo pensar positivamente que algo va a ocurrir, ¿verdad? Como creyéndomela, es ok, estoy positive, eso va a ocurrir, o puedo ponerme negative y decir, no, eso no va a ocurrir. Pero en las questions se traslada el mismo fenómeno. Por ejemplo, pongamos aquí, will I come in? Supongamos que alguien está aplicando para entrar a una university y tiene que hacer un test. You have to give a test. Hay que hacer un examen. Ya lo hizo. Entonces se queda esperando la nota, ¿verdad? El puntaje. Y usted sabe que los que aprueben de tantos puntos para allá entran y los que no, no. Y usted está ahí, bueno, yo salí bien, ¿verdad? Yo salí bien. Will I come in? Entraré ahí, ¿verdad? Yo entraré a esa universidad. Will I come in? Yo entraré. Ok, podría afirmarlo. Yo entraré con mucha seguridad. Salió mal, ve, usted sabe, casi no contestó. Entonces dice, I won't come in. No entraré, no voy a entrar, ¿verdad? No voy a pasar con la nota. Pero ¿qué tal si usted tiene duda? ¿Qué tal si eso no depende tanto de su desempeño, sino que depende también del desempeño de los demás? Porque por ahí usted escuchó que los otros decían de que estaba difícil y que no estaba tan fácil, entonces le da possibilities, le da posibilidad a usted. Entonces, si la posibilidad de la ocurrencia del futuro usted la ve positive, como que sí va a ocurrir, podría decir, will I come into that university? ¿Verdad? Y aquí quiero explicar algo. Y vamos a utilizar un vocablo del español para entender estas cosas. Y es el vocablo será. Aquí no está, pero la idea está inmersa en el will. Bien. Entonces, will I come in? ¿Será que entraré? ¿Será que entraré a la universidad? Entonces, es una pregunta que no va por la parte negativa, sino, ¿será que entraré? Tengo una media duda, pero estoy más seguro que inseguro, ¿verdad? Imagínense, está el 50-50, ¿verdad? Entonces, está 50-50. Entonces, estoy ahí como en el 60 o el 70, estoy en el 70% de lady, ¿verdad? De que sí, ¿verdad? Will I come in? Pero ¿qué pasa si yo lo veo mal? Si yo sé que en ese examen me voy a sacar un 2, ¿verdad? Lo mucho de nota, y para probarlo había que sacarse 7. Entonces dice, won't I come in? ¿Será que no entraré? Won't I come in to the university? ¿Será que no entraré a esa universidad? ¿Será que no quedaré? ¿Será que no pasará? ¿Será que no haré? ¿Será que no comeré? ¿Será que no estaré en tal parte? Entonces, eso es la clave para entender estas dos. Esta forma es poco utilizada. Nos vamos a quedar más con esta. Pero cuando alguien nos diga want, sujeto, y luego el verbo, digamos, usemos el verbo have. Supónganse que quitamos come y pongamos como verbo have. Entonces, en el interrogative normal diríamos will I have, will I have, will I have a car? Will I have a car? Supongamos que usted tiene el sueño de tener un carro. Entonces dice, will I have a car? Yeah. ¿Tendré un carro? Es una pregunta, ¿tendré un carro? Pero usted está esperando como quien dice, bueno, es muy probable que sí. Yeah. Ah, tal vez ahí alguien me lo regala, ¿verdad? O ya ahorré y me falta poco. Will I have a car? ¿Será que tendré un carro? Maybe, maybe, hay mucha posibilidad. Pero si decimos won't, creen que es will not. Won't I have a car? Y ya es, ¿será que no tendré un carro? Vean, por ejemplo, ¿cómo será esto de que no tendré un carro? Pongámoslo en el siguiente contexto. Veamos, le había dicho a usted su papá o su mamá, no sé, algún familiar, mira, si te gradúas de licenciado, si te gradúas de bachelor, si te gradúas de engineer, te voy a regalar un carro. Bien. Y entonces usted ya está en las últimas de los estudios, ¿ve? Y mire, reprueba unas materias del final. Entonces dice,
híjole, la regué, la reprobé. Entonces, ahí se hace la pregunta, ¿won't I have a car? ¿Será que no tendré el carro que me ofrecieron? ¿Won't I have a car? Ah, antes podía decir, will I have a car? ¿Será que tendré un carro? Eh, ¿Tendré un carro en el futuro? Ah, alguien le dijo, sí, sí, yo te lo voy a regalar. It's gonna be a gift for you, for your effort, por tu esfuerzo te lo voy a dar. Vea, pero pasa algo que le hace pensar a usted, bueno, parece que no. O pongamos otro ejemplo. Quitemos el car y pongamos a house. Muchos tienen el sueño de tener su casa propia. Entonces, alguien dice, will I have a house? Bueno, ¿tendré una casa algún día? ¿Verdad? Y usted dice, bueno, sí, estoy trabajando, ¿verdad? Ya fui a pedir al fondo y ya me dieron el crédito, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a ir pagando, voy a ir pagando. Will I have a house? ¿Tendré una casa en el futuro? Yes. Hay mucha probabilidad porque ya todo fue ocurriendo y solo lo que me falta es pagar. Vean, pero supónganse ocurre algo y usted se queda sin trabajo, unemployed, se queda desempleado, ve, y le faltan varias cuotas de pagar de la casa. Entonces ya la pregunta sería, ¿won't I have a house? ¿Won't I have a house? ¿Será que no voy a tener esta casa? Vea, porque todo apunta a que no. Entonces, esta situación es special for future, es especial para el futuro y no se da en ningún otro verbal tense, ¿verdad? Esta mezcla entre una interrogative y a negative. Es, ¿por qué? Porque trabajamos en eso, ¿verdad? Recuérdense que el future trabaja como creyéndonos que va a ocurrir algo, ¿verdad? Cuando decimos algo afirmativamente es porque estamos muy seguros de que eso ocurra. Hay algo, una corazonada, ¿verdad? O algo que nos dice eso va a pasar. Cuando decimos que no es quizás porque estamos muy negativos y sabemos que hay cierta seguridad en que no se va a dar. Pero cuando vamos a hacer las preguntas, podemos hacer las preguntas tirándole al lado de que eso hay una alta probabilidad de que ocurra o hay una muy baja probabilidad, ¿verdad? De que no ocurra. Y ahí estamos con el want, want, subject, verb. Es una forma. Y nótese, si aquí comenzamos con will, recuerden que aquí está el will. Nada más es que le metimos acá entre el sujeto y este el not. Will not. Will not I. Will not I. Won't I. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta parte, ¿verdad? Que era necesario tomarnos un tiempecito para explicarlo. Repito, no es muy usada, pero en algunos casos, como los que he explicado, pues lo vamos a ver aplicado. Bueno, vamos con siempre siguiendo algunas laminitas de ese English Grammar. Recuerden que esto es British English, así que hay algunas cosas que hay que ponerle atención. Bueno, vamos a trabajar aquí con algunas sentences. Tenemos, déjenme ver, quiero ver si lo podemos dejar son del 1 al 20, sí, son del 1 al 20. Vale, dejémoslo hasta acá. Vaya, vamos a ir con red color. Observen en estas oraciones, ¿verdad? Vamos a marcar en color rojo todos los subjects. He, I, she, we, they, you. En este caso es David, es un noun. Luego tenemos he, I. He está por acá, ya nos indica que es una question. He por acá también, I por acá. Luego tenemos María, ok, es un subject, remember, podemos reemplazar los pronombres, ¿verdad? Por los nombres de las personas o viceversa. Y luego tenemos otro we, un she, tenemos Ben, que es otro noun, they, you, y por último I. Ok, interesante. Me gusta acá que nos encierran en un solo, voy a ponerlo en yellow, en un solo la expresión del will, el auxiliar con el verbo, porque en el futuro en el inglés esto solo lo podemos comprender juntos, que estén así a la par, porque es para formar el futuro.
Will go, diríamos, he will go, él irá. She'll sing, yo cantaré. She will write, ella escribirá. We shall go, nosotros iremos. They will play, ellos jugarán, diríamos. They will play. Luego tenemos, you will read, tú leerás. El siguiente, David will sleep. Él se dormirá, diríamos acá en español, ¿verdad? Por la acción. Luego dice, he won't speak. Él no hablará. Luego dice, I shall not cook. No cocinaré yo. Y esa ya es pregunta, y aquí sí se separan, ¿verdad? Pero nótese que estos siempre están, aunque estén separados ahí por el pronombre, están siempre relacionados, ¿verdad? El uno sin el otro no tiene sentido. Recuérdense que si, por ejemplo, bueno, en la de he no, pero en las que tienen I, we, you and they, si quitamos el will, esas oraciones se hacen presente simple, ¿verdad? En las que son de tercera persona, no, porque tendríamos que cambiar la terminación del verbo. Por ejemplo, no podemos decir he go to school tomorrow, es he goes, si lo hacemos en presente simple. Pero en las demás, con solo anular el will o el should, eso es prácticamente un simple present. Entonces, tenemos estas que ya llevan WH, will nuevamente, pero el will sin el give no es nada y el will sin el do tampoco. Will call, should go, luego tenemos should see, will cook, will score, will give, will prepare, and should improve. Ok, ahí tendríamos estos ya marcados. Ok, vamos a ver, vamos a marcar ahorita los complements en pink color. To school, digamos que este es el complement. Voy a dejar las expresiones de tiempo afuera. A song on a stage. A song on a stage. An essay on pollution. An essay on pollution. To swimming classes. Ok. Ese vendría siendo another one, ¿verdad? Otro complement. Luego, basketball. En este caso, vamos a dejar on Sunday como parte de una expression time. A novel. Early, aunque se sirve para ubicarnos en el tiempo, en este caso, no es tanto para ello, ¿verdad? No es tanto para ubicarnos en el tiempo del futuro, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar como complemento. French in the classroom, sí, complemento. Food at home. A video game. You an answer. In this situation. Here. Y aquí sí, solo here va a ser el complement. Vamos a dar tomorrow como la expression time. Y luego, to America by aeroplane. A better day. Aunque podría decir alguien, y day que no es igual que lo de yearly. No nos ubica que cuándo es, ¿verdad? No nos dice tomorrow. Tomorrow es específicamente que es el future. Pero day, pues no es para eso. A she can, ok, este sí. I get marked in the exam. A presentation in the seminar hall. To speak English, my communication skills. Vean, que la mayoría de estas no tienen expresión de tiempo. Es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que de acuerdo al español se les dice que es futuro imperfecto estas oraciones. Para el inglés se va a quedar siempre como un future simple. Y en blue color, ¿verdad? Vamos a marcar aquí en blue color, tomorrow. Tomorrow, que sí nos ubica que es en el future. On Sunday, incluso diríamos, para hacer más esa expresión más así, tendríamos que decir next Sunday. En vez de decir on next Sunday, next. Así estamos diciendo, bueno, eso ya va a ser, ¿verdad? Es el siguiente. Y luego volvemos a tener tomorrow, acá. Pero hay dos palabras que no hemos marcado y estas palabras no las hemos marcado porque forman parte de lo que vendrían siendo WH questions. Y aquí igual que para el presente simple y para el pasado, ¿verdad? Se recuerdan que teníamos la short answer. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿Will he play a video games? Vamos a responder con yes, he will, si fuera cierto. O una short answer podría ser también
No, he won't. No, he won't. Entonces, hay formas igual como aquello de don't, de wasn't, de weren't para responder lo que vendría siendo en short. Pero cuando nos aparecen WH como when y what, eso es ya una oración. Yeah. When will he give you an answer? Entonces, quiero saber cuándo, no que me digas yes or no. Entonces, voy a decir, he will give me an answer on next Friday. Y ya estaríamos usando una respuesta en tiempo futuro. What will I do in this situation? ¿Qué haré en esta situación? Bueno, ahí sí queremos responder y no sé qué hacer. Hey, I don't know. I don't know what will I do. No sé qué haré. Bien. Es la situación en la cual cuando nos aparezca will solito en la pregunta, vamos a responder con short. Pero cuando nos metan WH question, what, when, who, o cualquiera de las otras de how, por ejemplo, ¿verdad? O where, pues ya es algo específico lo que nos están preguntando. Ok, bueno, vamos a dejar hasta acá entonces la clase del día de ahora. Thank you for coming. That's gonna be all. Have a good one. May God bless you, everybody. Good Goodbye. night, teacher. Bye-bye. Have a good one. Take care. Good night, teacher. Goodbye. Thank you.